Venga, gracias. Bien, pues sí, hoy llevamos el hexagrama número 6, el conflicto. Lo mejor es evitarlo, pero ahí está. Bien, como hemos tomado por costumbre, he sintetizado, por decir así, la estela del orden de la secuencia. Para no extenderme excesivamente y atar, pues fundamentalmente los conceptos que realmente forman como el ADN de esta estela, ¿no? De manera que digo, entre la espera de suerte, que era el anterior hexagrama, el 5, digo suerte en su sentido etimológico antiguo, ¿no? Es decir, como destino individual, lo que a cada uno nos toca en suerte. El 5 tiene ese aspecto de manera prioritaria, por cuanto proviene él a su vez de haber conformado la primera formación elemental, ¿no? La escuela, hemos estado en la escuela, hemos terminado el bachillerato, el módulo, los primeros ciclos formativos y estamos en función de espera de cuál va a ser nuestro destino. Ese es el 5, de manera que es esperando la suerte que está por venir. Bien, pues entre la espera de suerte conforme a objetivo de necesidad, ya tenemos implicado al hexagrama de la semana que viene, el ejército, que es equivalente al sistema inmunológico, de necesidad, se mueve por necesidad, como el ejército debe moverse por necesidad, retrotrayéndolo de sus conceptos tanto de la salud corporal como de la acción bélica, es disciplinarse, es decir, cuando tenemos que disciplinarnos en relación a algo y debemos objetivar cuál es lo fundamental, el núcleo fundamental en relación al cual debemos disciplinarnos y marcarnos una estrategia. Bien, pues entre la espera de la suerte y de esta definición de la necesidad individual que nos corresponde a cada uno satisfacer, pues prosigo conforme a los interiores principios de la familia en lo universal, porque el hexagrama nuclear es la familia. ¿Recordáis? La del 6. Del 6. El nuclear es el 37. Con ello no está, es decir, todo nos sitúa en el ámbito de la humanidad. Daos cuenta que mientras que el primero y el segundo hexagrama tienen un sentido cósmico, de una envergadura que el primero nos trasciende incluso es decir, el universo podría ser de otra manera. Nada condiciona a lo creativo para conformar un universo de una manera o de otra, con elementos desconocidos para nosotros, ¿no? El segundo ya tiene una plastificación que tiende a situarnos el campo donde va a desarrollarse la vida, la existencia, los elementos incluso, es decir, la Tierra contiene los elementos de los que vamos a ser conformados nosotros. De manera que hay ya un descendimiento de lo ideativo a lo material y con el tercero ya hay una entrada en escena de lo biológico, el parto. Descendemos por medio de la idea al campo de lo material y por medio del campo de lo material al parto, obviamente humano, porque la intelección del libro de las mutaciones no está prevista para otros seres que los humanos, el ser humano, ¿no? No está hecha para caballos o plantas, sino para el ser humano.
esto ya incluso lo biológico se especifica muchísimo de manera mucho más concreta cuando ya el cuarto hexagrama es entrar en la escuela de lo que la humanidad ha ido por medio del tiempo consolidando el conocimiento, la sabiduría, de manera que al pie de Ken, lo consolidado, lo que se ha ido, digamos, conformando por sabiduría, por empirismo, por conocimiento, por acumulación de conocimiento, se van sacando y deduciendo reglas que son convenientes para la generalidad, para tener un entendimiento común en la humanidad. Es decir, ya es dirigido exclusivamente a la humanidad. Cuando hemos conformado ese periodo inicial de formación en el que aprendemos los números, las letras y los modales, la educación formal para saber defendernos dentro del contexto elemental en el que hemos venido a entrar, pues ahora tenemos la espera de la suerte, que puede ser varia y desde luego con un carácter singular para cada uno, y estamos pues como el hexagrama nuclear es la familia humana. La familia humana es la que es capaz de crear este tipo de instituciones tales como el magisterio general, ¿no? O la distribución de la judicatura para designar conforme a justicia, conforme a equilibrio, aquello que individualmente se nos escapa. Porque el conflicto, ya entramos en el conflicto porque ya hemos sesgado más o menos el orden de la secuencia cuando hemos llegado a introducir en el núcleo interior de dónde provenimos, ¿no? Es decir, de estos principios que se generan dentro del grupo nuclear de la humanidad, que es la familia, donde están implícitos, recuerdo, los principios de amor, respeto, jerarquía natural, lealtad entre los miembros componentes y basar las palabras en la verdad, como se desprende de o colige de la contemplación de la imagen del fuego y el viento, aquello que huele, huele a puchero porque tengo un puchero puesto. Es decir, la verdad, la expresión de la verdad dentro del núcleo. Y de ahí, de ese núcleo fundamental de humanidad, pues se trasladan luego hacia el exterior los elementos del orden jerárquico, el respeto entre las distintas individualidades, la lealtad entre compañeros de vida, el basar la expresión de aquello que pretendemos por medio de la verdad que subyace en nuestro interior o que pretendemos alcanzar. De manera que todo esto forma parte, sintéticamente, está implícito en este hexagrama, en donde las partes individuales, creyendo tener razón, podemos legítimamente competir, pero sesgado por nuestra individualidad. ¿Quieres ver algo? No, que Leonel no se puede conectar. Sesgado por nuestra individualidad, yo entro en conflicto con otra persona que también cree tener toda la razón de su parte. Como uno, digo, está sesgado por sus propias limitaciones, acude a un tribunal que tiene un largo consenso de conocimiento de la humanidad y sus distintas circunstancias, las judicaturas de todo el mundo, ¿no? Recuerdo elementos de la tradición cultural occidental, como es la jurisprudencia o el más antiguo testamento, ¿no? Hebreo, con el Talmud, ¿no? que va recogiendo en virtud y en consecuencia de su diáspora universal,
pues va recogiendo de las distintas culturas en las que tiene que desenvolverse y donde se generan dificultades de entendimiento entre las distintas personas y su concepción del mundo, y esto va generando, va destilando una jurisprudencia y unos códigos que permiten un conocimiento lo más imparcial posible de las distintas situaciones conflictivas. De ahí que las individualidades, que somos elementos más pequeños y por tanto más parciales, ante un conflicto generado con buena voluntad, porque uno cree tener razones, pero no alcanzas a tener la objetividad suficiente, el someterse a los tribunales que sí tienen un conocimiento más universal y que en función de estar establecido a niveles nacionales, pues pueden imponer la autoridad por la sabiduría, así como por la fuerza de la cohesión colectiva. Bien, pues todo esto nos lleva a considerar la institución del conflicto como algo, como un prototipo universal, y a reconocer que aunque uno crea tener razón en un conflicto concreto frente a otro rival que también cree tener razón, presuponiendo buena voluntad por ambas partes y no ganas de estafar o de engañar, sino de buena voluntad, pues uno se somete a la jurisdicción, recurre a abogado y recurre a un juez para que dictamine. Bien, pues este es el orden del conflicto. ¿Qué es natural? Más allá de las palabras con las que yo he tratado de exponer el concepto ascético de la conflictividad por parte y parte, la composición de imagen nos ratifica la naturalidad de esa existencia dual y distinta. Remito. Tenemos los elementos que componen el hexagrama son Kan, el agua, cuya naturaleza, sin ningún artificio, tiende hacia abajo de manera perfectamente natural. Y tenemos a Chien, el cielo, que también sin artificio y de manera perfectamente natural tiende hacia arriba. Esta es la imagen del conflicto, ascéticamente considerado en que cada una de las partes tiene su parte de naturaleza de la verdad. Pero sin embargo, retrotraído al ámbito circunstancial del ser humano que se halla envuelto entre sus intereses individuales y su concepción racional de aquello hacia lo que tiende, y entra en conflicto con otro que de igual manera piensa respecto de sus derechos, pero de manera totalmente opuesta. Agua y cielo, que de manera natural tienen divergencias. Como cada uno está incapacitado para objetivarse por encima de sí mismo y con un conocimiento más universal, más cósmico, decir dónde está la verdad, es preciso que recurran a una autoridad, no a un amiguete, sino a una autoridad investida de conocimiento y de poder, como para que aquello que diga pueda y sea ser cumplido. Y por supuesto que uno se someta a esa autoridad, por esas razones que hemos dado. Porque tiene el conocimiento superior al de uno y la capacidad para coaccionar a su cumplimiento. Vamos a ver cómo expresa el texto de este complejo hexagrama del Rei Wen. Dice, el conflicto, eres veraz y te frenan, es decir, yo creo estar en lo mío cuando voy a dirimir un asunto y me frena la idea de mi oponente que cree él al mismo tiempo tener razón. Sigue diciendo el Rei Wen, detenerse con cautela a mitad de camino trae ventura, es decir, tú tienes razones,
pero admite que el otro puede tener razones. Por tanto, procura no extremar tus razones hasta llevarlas a conflicto o incluso a la violencia. Dice, continúa el rey Wen, ir hasta el fin trae desventura, es decir, pretender pasar por encima de las razones del otro por tu empecinamiento, por tu obcecación, por tu limitación subjetiva, puede ser desventurado, va a ser desventurado, porque vas a tener que bregar con la razón y la oposición del otro que también está en sus 13. Y por tanto, vaya a pasar de un conflicto de ideas a algo mucho más complejo que puede llegar incluso a la violencia y a la muerte. Por tanto, prosigue el rey Wen, es propicio ver al gran hombre. El gran hombre es alguien que está capacitado en sabiduría y en poder judicial como para poder dictaminar entre ambas partes y hacer un juicio justo y determinar qué corresponde a cada una de las partes. Continúa el rey Wen diciendo que no es propicio atravesar las grandes aguas. Esta expresión es equivalente a detenerse con cautela a mitad de camino. Trae ventura. Bien. Y completa el rey Wen la imagen diciendo que así el noble, en todos los negocios que realiza, reflexiona debidamente sobre su comienzo. Bien, pues con esto se cierra la expresión del dictamen propiamente dicho del rey Wen, así como lo que podemos llamar también, redundando un poco, el dictamen de la imagen del rey Wen. Uno cree tener razón, pero no debe llevar al conflicto a extremo, sino detenerse a mitad de camino, considerando por una parte con modestia que uno no lo sabe todo y considerando también con consideración, valga la redundancia, y con modestia, que el otro puede tener razones equivalentes a las de uno. Por tanto, tener también la humildad y la capacidad de civilización como para someterse al criterio de elementos de autoridad superior y de mayor sabiduría. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería la respuesta para el oráculo obtenido con líneas no mutables que nos diera el hexagrama 6, el conflicto. Ahora vamos, como siempre, a entrar en el orden de su estructura. El orden de la estructura. Vuelvo a... como equipo mnemotécnico. Cuando hable de estructura, trasladaos vosotros mentalmente a la importancia que tiene la posición que uno puede ocupar dentro de una estructura dada, la que sea. En la casa como hijo mayor o como padre o como abuelo, en la escuela como aprendiz o como catedrático. En cualquier orden de estructura siempre es importante tener en cuenta qué posición ocupa uno. Estamos en un hexagrama que significa un conflicto y que uno cree tener razón, pero que ya ha tenido que admitir en principio que el otro puede tener, si no la misma razón que uno, puede tener otra, pero que respecto de las cuales uno tiene que tener consideraciones especiales e ilustrarse para ver entre el equilibrio entre ambas razones qué síntesis prevalece, qué es lo que hay que extraer como consecuencia justa para aplicar. Bien, pues entramos en la primera línea, estamos en una primera fase y no puede ser más elocuente la expresión del duque de Zhou. Además, esto tiene unas resonancias culturales de carácter popular que todos podemos entender. Detenerse con cautela, a mitad de camino trae ventura. Perdón, dice así el noble. Si uno no perpetúa la cuestión,
Si uno no perpetúa la cuestión, habrá un poco de chismorreo, pero al cabo llega la aventura. Es decir, aquí está claramente determinado que lo mejor de un conflicto es no tener. Y que si lo coges al principio, aunque tengas que desistir, y los vecinos te digan, o no ibas tú tan embalantonado, o tus compañeros, o no creías tú tener tantas razones, uno creía tener todas las razones del mundo. Te has echado para adelante con tus compañeros. Pero la razón objetiva, que está por encima del propio criterio personal, te aconseja, mira, lo mejor de un conflicto es poder evitarlo. Y en este caso, aunque te vayan a decir, pues no ibas tú de valiente y te has tenido que parar, es mejor tener que aguantar incluso ese tipo de críticas que no nos agradan ciertamente, pero mucho más nos desagradaría que encima el tribunal nos quitara la razón, tuviéramos que pagar las costas, pagar las indemnizaciones y quedar en vergüenza frente al otro, aparte de los chismorreos, que por cierto no iban a ser menores si nosotros, arrojados de principio, acabamos perdiendo la causa y volvemos a la casa y a los amigos a contarles que hemos perdido el conflicto. ¿Vale? De manera que con esta primera línea como respuesta oracular, lo mejor que podemos hacer es dejar el conflicto, aunque tengamos que aguantar la vergüenza de tener que justificarnos ante aquellos a quienes le hemos dicho, eso lo tengo yo ganado porque tengo toda la razón del mundo y voy a por todas. Aunque te tenga que desdecir de eso, siempre será un mal menor que si llevas el conflicto adelante. Y encima te quita la razón el juez. Tienes que pagar al otro, tienes que pagar las costas y aguantar la vergüenza. ¿De acuerdo? Pues esta es la respuesta a la primera línea. Cuando muta esa primera línea, nos lleva al hexagrama número 10, que es el porte. Y que como lo recordaréis, algunos, al menos los que habéis dado la primera vuelta al libro, el porte, el hexagrama número 10, es una representación del hombre, del ser humano en el mundo. El ser humano ante el mundo es como una pequeña doncella. Hago referencia a la composición de imágenes del hexagrama componente, ¿no? El trigrama de abajo es Tui, los serenos, el lago, y delante Bachien, que es la fuerza, la energía pura. Y esta traslación de imágenes para conformar la impronta que nos debe causar el hexagrama al contemplarlo en imágenes, está representado en la tradición china por un tigre que va delante de una joven doncella que somos nosotros los seres humanos frente a la naturaleza material del mundo y material y humana, ¿no? La complejidad del mundo humano es terrible, así como el orden natural es poderosísimo, las leyes de la naturaleza son terribles y poderosas, no conocen de nuestro sentimiento y de nuestra fragilidad, y somos nosotros los que debemos observar cautelosamente lo que nos permite la naturaleza hacer. Es decir, si están cayendo chuzos de punta, no me voy a la calle sin abrigo ni paraguas o botas de agua. En cada momento uno debe observar cómo está el ambiente, no solo natural, sino también en lo social, para saber qué pasos puede dar detrás de ese ámbito que se está mostrando localmente ahora mismo, en este momento. Bien, de manera que sintetizando, el porte es la manera, alude también al Tao, es el momento del Tao. El Tao referido a cada uno de nosotros cuando accedemos a una interlocución oracular de carácter pues atemporal, como es el recurrir a una consulta oracular. El oráculo sabe el momento del Tao en el que nos encontramos y nos está diciendo,
mira, más vale que desistas ahora de ese conflicto que recién comienza a plantearte, y aunque ello suscite unos ciertos chismorreos entre quienes sabes que has iniciado un conflicto, pero corresponde a tu Tao, a tu destino, a tu sino, el comportarte de esta manera. Ves el peligro, el tigre peligroso que va adelante y te paras cautelosamente y serenamente para ver dónde te va a permitir seguir andando. De momento, desiste del conflicto. Esta sería la respuesta para la primera línea de mutación. ¿De acuerdo? Bien. Entramos en otro día y obtenemos como respuesta oracular el mismo hexagrama, el conflicto, pero con una mutación en la segunda línea. La segunda línea del conflicto, la expresión del duque de Zhou es la siguiente. Dice, ojo, uno no puede pleitear, retorna a su casa y lo elude. La gente de su ciudad, 300 casas, esta es una forma de expresión tradicional, quedan libres de culpa. Esta síntesis oracular del duque de Zhou es de grandísima importancia y de una información comprimida muy amplia, porque nos dice, uno no puede pleitear. Uno no puede pleitear porque el conflicto es atroz. Sería terrible. El oponente, el adversario es muy grande. Pero no para ahí la cosa. Dice, retorna a su casa, es decir, vuelve a lo tuyo y elude el conflicto. La gente de su ciudad, 300 casas, es decir, los tuyos, tu ambiente, quedan libres de culpa. Es decir, que si nosotros nos hubiésemos metido en este conflicto, puede que hubieran sufrido hasta la gente de nuestra propia casa. Traslademos esto a un ámbito concreto, al económico. Supongamos que yo me meto en un conflicto y luego pagando de costas y de indemnización a mi oponente, voy a dejar a mi casa totalmente desabastecida. Por tanto, en la ruina. O suponer, peor aún, que pertenezco a un clan tribal que todavía tiene la idea de que una injuria proferida o un mal hecho a uno de sus miembros es susceptible de ser cobrado en cualquiera de los miembros del clan ajeno. Y yo me meto en un conflicto y por mí le pegan o matan a un hijo o a un primo o a tu mujer. Es decir, que no solo me pongo, ¿entendéis lo que estoy diciendo, no? Y lo comprendéis estructuralmente en el ámbito de la sociedad, que hay personas que no ven la justicia como un elemento entre un elemento singular y otro, sino que lo amplifican contextualmente. He puesto primero lo de la economía porque es fácilmente entendible, pero no menos entendible es que alguien pueda decir, pues cojo a uno de los tuyos y me vengo. ¿De acuerdo? Pues esta sería la alusión a la que nos ha hecho lugar el duque de Zhou por medio de que lo de las 300 casas van a sentir alegría porque has vuelto indemne. El enemigo era tan grande que podía no solo acabar contigo, sino acabar también con la gente de tu casa o con tu economía. Entonces, vuelta para atrás. ¿A dónde nos lleva esa segunda línea? Pues la mutación de esa segunda línea nos lleva al estancamiento. El estancamiento es el hexagrama número 12. El estancamiento es un lugar que puede servir, es decir, tiene una ambivalencia de sentido. El estancamiento lo mismo puede decir que estamos inertes en relación a una dinámica que debiéramos llevar y por tanto tiene un carácter negativo, pero tiene un carácter positivo en el sentido de que es un lugar de refugio cuando en el contexto
en el que nos movemos, en el orden que sea. En este caso acabamos de hacer una consulta y estamos en un orden conflictivo y de peligro, no solo para nosotros, sino también para nuestra gente, de manera que aquí la desconexión y el retiro a ese ámbito de desconexión significa desconectarse de las ambiciones personales. Es decir, la parte positiva de este hexagrama de la desconexión es que el noble no se deja ganar por el halago ni por los posibles estímulos que puedan ofrecerte los vulgares para que participes en su actividad. Te pueden proponer un negocio rico en dinero, pero pobrísimo o cruel en virtudes. ¿De acuerdo? Y el noble, naturalmente, no participaría en ninguna de esas opciones. Por tanto, vuélvete a tu casa, déjate de los sueños ilusorios de querer ganar y retírate a tu valer esencial, sin que te dejen ganar ni la vanidad ni las posibles ilusiones de ganancia. Esa sería la respuesta para la segunda línea en mutación. Con la tercera, el duque de Zhou dice que nutrirse de antigua virtud de perseverancia. Ya sabéis que perseverancia es equivalente a rectitud, resto comportamiento, restos pensamientos, resto obrar. Por tanto, seguir durando en la rectitud. Dice que peligro, pero que al cabo llega la aventura. Si acaso sigues obediente al servicio de un rey, no busques obras. Bien, trato de aclarar un poco estas expresiones del duque de Zhou. La glosa de Wilhelm y la que cita el propio Wilhelm en relación a la escuela del maestro Confucio, hablan de que aquí hay una propensión al arrebato. Uno quisiera llamar la atención para sí mismo. Tú ya tienes unas funciones que cumplir, pero estás trabajando en la oficina y parece que es la oficina siniestra o al menos oscura, o por lo menos oscura para ti. Tú crees, mira el compañero que tengo al lado, que lleva menos tiempo que yo y gana más. Mira que aquel que ha entrado nuevo y la posición que le han dado o los privilegios y la confianza de que le hace gala el jefe. Entonces, eso me mueve a mí interiormente mis peores resortes para que yo, deslindándome de mi auténtica esencialidad y de mi función de trabajo que me distrae del cumplimiento de mis propias funciones para querer hacer mérito, para llamar la atención del jefe. Permitidme el ejemplo, creo que puede extrapolarse a cualquier otra situación sentimental, en el ámbito del género de lo erótico o de sentimental dentro del orden de la familia. Mi padre ignora mis méritos, o mi madre o mi hermano mayor, siendo yo mucho mejor que mi hermano el otro. O mi novia o mi novio me ignoran y le gusta más aquella o aquel otro, siendo yo mejor, más noble y más guapo o más guapa. Y busca uno subterfugio, dejando su propia singularidad personal, desatiende a su propia expresión natural de su ser para, improvisando otros argucias, tratar de llamar la atención. Y te dice el oráculo que ve más allá, y por eso recurrimos a él. Dice, mira, si estás al servicio de un rey, es decir, si ya tienes tú unas obligaciones que cumplir, limítate a ella con la antigua virtud de perseverancia, haciendo recto, y no te inquietes tratando de argumentar elementos impropios que, lejos de darte a ti fidelidad a ti misma y a tu idea original, te van a ensuciar la imagen y a convertirla en una horterada
en relación a quien pretendes engatusar. Bien, con esa tercera línea, la mutación de esa tercera línea nos lleva al hexagrama 44, que es encuentro súbito y que alude, es decir, es también el prototipo de una circunstancia en que lo sexual implica debilidad y cesión impropia y que debe ser controlada. Por ejemplo, el adulterio, ¿no? Es decir, pero como nadie se va a enterar y aquí no me ve nadie, pues yo cometo adulterio. Bien, es decir, se te cuela una debilidad. Se te cuela una debilidad. Quieres, tú se te ha metido un principio, tú crees que por medio de este engatusamiento puedes llegar a llamar la atención de tu jefe o de aquella persona a la que quieres llamar la atención sobre tus méritos para que te tenga en cuenta. Pero en realidad estás recurriendo a una debilidad. Que si recuerdas los principios creativos a los que te debe, pues evitando que tener que ponerte un policía que te vigile para que no te salgas de la ley, eres tú mismo quien, reconociendo que te debes a principios elevados, eres capaz de gobernar esa debilidad que te va a hacer el ridículo respecto de ti mismo, siendo infiel a tu esencia, y no vas a ganar nada frente al otro que probablemente también vea que estás impostando una personalidad que no te corresponde impostar y que no es propia de ti. Bien, pues con esto hemos respondido también a la tercera línea de mutación. Estamos en otras circunstancias y tenemos, perdonad un momento, que hemos obtenido la cuarta línea de mutación. La expresión del duque de Zhou para esta línea es: uno no puede pleitear, se vuelve y acata el destino, cambia y encuentra paz en la perseverancia y termina exclamando: ventura. Bien. En la glosa de la escuela de Confucio nos aclara un poco más que aquí uno podría ganar. Tú tienes más fuerza que tu rival, o tienes más argumentos, tienes más argumentario, tienes más capacidad disuasoria. Pero no hay un amparo legítimo, no hay un amparo ético que te permita ganar. Es decir, vas a abusar del poder que tiene sobre alguien más débil. Vas a ganarle las vueltas a un niño porque lo vas a engatusar con tu palabrería. O a alguien de cultura inferior porque tú tienes una gran palabrería y lo vas a envolver. O por tu caro o tu carísimo abogado va a argumentar artículos que el otro abogado que es de oficio o que es novato o inexperto no va a ser capaz de rebatir. Y tú puedes ganar, pero puedes ganar de mala manera, puedes ganar con artilugio. Por tanto, en tu ser interior, noble, se supone, todos los que nos dedicamos al estudio de I Ching para aplicarlo como conducción en nuestras vidas en momentos difíciles, se presupone que aspiramos a la nobleza espiritual, pues no debiéramos dejarnos llevar si no nos ampara principios éticos para llevar a conflicto a nadie y menos ganarle las vueltas porque tengo más poder físico o más poder económico o más poder palabreril meramente. Por tanto, aquí el orden interior te dice: no, hombre, no le ganes al niño, no le pegues a aquella persona más débil que tú, solo porque puedes. Date la vuelta, acata tu destino. Ventura, exclama el duque de Zhou. Porque hemos vuelto. Bien,
¿A dónde nos lleva esta mutación? Al hexagrama 59, que es un hexagrama precioso en este contexto. Alude a la disolución del propio egoísmo y para ello nos ilustra el hexagrama 59, la disolución se llama. La imagen es preciosa. Es como cuando ahora mismo que empieza el invierno, a medida que ahora ya nos estamos arropando. Pero es que la naturaleza se arropa también. Y el agua se encastilla en lo alto de las montañas. Se convierte en casquetes de hielo. Esto con una traslación semántica a lo humano, pues equivale a un enclaustramiento en el propio egoísmo. El agua sería la fertilidad y la alegría, la jovialidad y la frescura, y el hielo sería el egoísmo acaparador y el encerrarse en sí mismo, el encastillamiento. Bien, esto es lo que sucede con el invierno. Bien, cuando llegan los soplos de primavera, la calidez de la primavera empieza a soplar, disuelve el hielo. Cuando nosotros, por medio de nuestra capacidad de reflexión, penetramos en el núcleo endurecido de nuestras entrañas, tiene las entrañas de piedra, ¿no? Tiene las entrañas duras. Cuando nosotros queremos abusar de alguien porque podemos físicamente o económicamente, pero volvemos nuestra capacidad reflexiva hacia nuestro interior, disolvemos nuestro egoísmo. Al disolver nuestro egoísmo estamos actuando como ese viento cálido preprimaveral que vuelve lo que era hielo rígido en torrenteras y hace que florezcan los almendros y las varitas de San José que llenan el campo en ese tiempo tan lindo y tan hermoso. Bien, pues de igual manera, nosotros disolviendo nuestro egoísmo, estamos abriendo vías para ese templo común hacia el que toda la humanidad, en principio y esencialmente, nos debemos. ¿De acuerdo? De manera que esta línea oracularmente obtenida como respuesta a la pregunta que acabamos de hacer, nos está diciendo cada uno de nosotros que analicemos los propósitos en nuestras entrañas, que los disolvamos y que seamos más generosos y más abiertos en la apertura de relación con nuestros hermanos del universo y con nuestro templo ancestral que debe regirnos a todos, independientemente de que cada uno tenga expresión por una vía espiritual o por otra. Bien, esa es la respuesta para la cuarta línea en mutación. La quinta línea en mutación del hexagrama del conflicto es la línea gobernante. Por tanto, es el abogado capaz o el juez capaz de dictaminar con mayor justicia que la propia, que la mía y que la del otro litigante contra el que estoy moviendo piezas. De manera que aquí, en esta línea, la expresión del duque de Shaw es la siguiente. Dice que pleitear ante él trae elevada aventura. Es decir, en relación a la consulta que acabamos de hacer, acabamos de focalizar justamente dónde debemos colocar los elementos procesales de nuestro juicio. Es decir, sigue adelante y coloca todo tu argumentario en esta dirección acerca de la cual acabas de consultarme. ¿De acuerdo? Bien, pues pleitear ante él trae elevada aventura. Mutando esta línea, nos lleva al hexagrama 64, antes de la consumación. Antes de la consumación, como su propia denominación indica, es antes de que el proceso se llegue a su final, hay que ser extremadamente cauto como el zorro que está viendo las gallinas en la otra ribera del río, pero el río está helado. Y el joven zorro puede incurrir en el error de echar a correr y hundirse en la mitad del camino porque hay una resquebrajadura en el hielo, o el hielo es muy tenue y se hunde y acabó por precipitación. Por tanto, antes de consumar, hay que extremar
la visión en proyectiva larga y el paso en paso corto para no errar. Es decir, coger, nos ha dicho el duque que por esta vía debemos pleitear, coger todos los elementos que tengamos al alcance de papeles, de testigos, de elementos de la memoria, que argumentar ante nuestro abogado o ante el juez, para que considerándolo con mayor altura el juez que nosotros mismos, y viendo también el argumentario opuesto, pueda llevar a la consumación adecuadamente el pleito que tenemos entre manos. De manera que respuesta positiva. Es línea gobernante. Razones obvias, ¿no? Es línea central del trigrama superior. Estamos en un conflicto, es como el juez que está ante el tribunal. Bien. Y por último, hemos obtenido en otra consulta la línea sexta en mutación. La expresión del duque de Zhou para esta línea dice, cuando acaso a alguien se le otorgue un cinturón de cuero, al terminar la mañana le será arrancado 3 veces. Bien, aquí podemos recurrir a alguna de estas películas o imaginaría de películas bélicas o de películas heroicas, ¿no? En la que a alguien le ponen, yo es que lo veo de esa manera, quizás sea por mi impronta vital, algo marcial, ¿no? Te han colocado 3 distinciones, has ganado 3 medallas por la mañana y por la tarde te reúnen en el patio de armas y viene el general o el coronel, dependiendo del ámbito, del nivel en que te muevas en el ejército, y te arranca las condecoraciones. Lo que te dieron por la mañana te lo arrancan por la tarde. El equivalente a la expresión del duque de Zhou de la correa de cuero. Aquí medallas. Medallas que ganas por la mañana y te quitan por la tarde. ¿Qué mérito hay en eso? Terrible. Que te den, que ganes un juicio por la mañana y por la tarde te lo revoquen y te quiten todos los méritos y tengas que recurrir a otro juicio nefasto. De manera que mejor no meterse. Aunque inicialmente pudiera uno tener la ilusión de que vas a ganar algo. Lo puedes ganar inicialmente, pero lo vas a perder al cabo del día, o al cabo del tiempo, o al cabo de los días o de los meses. Por tanto, mejor no asistir a esa propia autohumillación. Bien. ¿A qué hexagrama da lugar y qué nos quiere decir? Pues el hexagrama al que da lugar la mutación es el 47, que se llama la desazón, la opresión, el agotamiento. Todo ese variado prisma de acepciones tiene el hexagrama y su representación no es menos ilustrativa. Está representado por un lago cuyas aguas se han subsumido, de modo que el lago, la superficie del lago, aparece cuarteada, como esas imágenes que vemos muchas veces de la sequía de los pantanos, ¿no? Que están cuarterones de barro ahí conformados como si fueran baldosas, levantados y encrespados, y dan una imagen de tristeza profunda. Habla de manera subliminal a los estratos más profundos del ser. Traslación a lo humano. Se nos queda vacío el cuerpo. Se nos queda vacía la razón y la emoción. Nos vamos desfondados. Pero finalidad del arquetipo, prueba del carácter humano. La prueba del carácter. El noble lleva al logro, dice el oráculo. Es decir, cualquiera podría sentirse desfondado y hundirse en depresión tras depresión por no poder ganar el conflicto, por las medallas esas que puede obtener por la mañana,
pero el noble sabe que no corresponde a su destino y entonces lo acepta como limitación propia y sin rencor. Todo esto lo estoy deduciendo del complementario. El complementario, que es la desazón no viene para fastidiar al ser humano, viene para probar sus virtudes y la naturaleza de su carácter esencial, que es capaz de admitir que es uno más y que como uno más le puede acontecer, que puede tener razones para estar por encima de otro, pero sin embargo no lo está, y que tiene que admitir limitaciones de por qué me ha tocado a mí esta enfermedad o esta situación triste de la vida y no a mi vecino que es más malo que yo. Bien, ¿y por qué no? Te dice el destino. De manera que es una prueba personal del carácter, aquella por la cual debemos de no aceptar ganar por la mañana lo que por la tarde nos van a quitar con vergüenza y con desdoro de la propia formación de nuestro carácter. Bien, pues con esto hemos terminado las 6 líneas del hexagrama de hoy. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias a ti. Me alegro de veros. Nos vemos la semana que viene. Igualmente. Ana Rosa, un besito. Antonio. Chao, adiós. Mami. Hasta luego. Buen Me alegro de día. veros. Ana Rosa.